Como que siento que podemos Total. aprender mutuamente sin atacarnos y decir como, no, pero nosotros somos mejores en esto. ¿Eso qué? O sea, que no es competencia, ¿sabes? Al contrario, creo que deberíamos de enriquecernos mutuamente con lo que sí somos más fuertes. Y es como nos unimos como cristianos justamente para buscar impactar al mundo. Sí. No necesariamente llevarlos a mi religión, no. Que conozcan a Jesús, que es al final lo que nosotros buscamos como cristianos. Que a mí lo que me funcionó mucho y creo que hace falta pues, dentro de ambas religiones es el hecho de que nos atrevamos a hacer preguntas sin atacar, sin querer generar un debate, sino simplemente real, decir, quiero entender por qué crees lo que crees. A medida que más estamos convencidos de ser hijos de Dios, sabemos que la soberbia espiritual es algo a lo que tenemos que huirle, ¿verdad? Es decir, esa soberbia de creernos dueños únicos de la verdad. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio de Podcast Inspirados. Y hablando de Inspirados, hoy tenemos una invitada que nos inspiró a Inspirados. Pero antes de hablar de eso, saludarte, David, hermano, ¿cómo estás? Hola, Negrito. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Una bendición más estar aquí compartiendo de otro tema que inspira, ¿no? Que para eso estamos. Total. Y para eso hoy traemos a una invitada súper especial y es Romina de Plan D, uno de los podcasts que nos inspiró literal a empezar Inspirado. Entonces, Romy, muchas gracias por estar aquí. Les cuento rápidamente, Romy tiene 31 años, es estilista de moda, ¿cierto? Y ustedes la ven y se le ve en el look, por favor, si están viendo, si están solo escuchando, vayan a Spotify o a YouTube, donde sea, y ven. Lleva 14 años en su proceso de conversión, ¿cierto? Porque al final, pues, esto es un camino, esto es un proceso. Totalmente. Y bueno, yo creo que el resto ya no lo irá compartiendo, pero Romy, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, de verdad que este tema lo tocamos un poquitico, creo que al inicio, inspirados con otro amigo que también, digamos que es cristiano de otra denominación, pero hace rato no lo hablábamos y a mí me encanta hablar de esto. De verdad que me encanta hablar de esto porque en mi familia pasa lo contrario. Y es que se siente una gran división entre cristianos católicos y cristianos protestantes evangélicos. Y siento que por más de que tengamos diferencias, la idea es que antes nos acompañemos, nos apoyemos, creemos puentes, pero creo que no lo hacemos. Y por ahí quería empezar, Romy, preguntándote directamente tú, con Clara, ¿cierto? Que es tu socia, amiga, hermana en Plan D, pues tienen estas diferencias. ¿Cómo las han hecho para llevárselas durante ya tantos años en el podcast y poder pues, seguir bien? Cuéntanos un poquito. Creo que es la pregunta del millón porque nos las hacen muy seguidos. Es una pregunta muy recurrente, yo creo que tanto para Clara como para mí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos como para, hasta me han preguntado como para no pelearse o para no discutir? Y yo, es una pregunta que obviamente entiendo el por qué causa tanta curiosidad, pero ha sido tan fácil, tan natural, tan cero. Yo creo que de verdad tengo de conocer a Clara desde el 2018 y hasta la fecha nunca nos hemos peleado por un tema, o sea, nunca hemos tenido una discusión, nunca hemos tenido un debate, nunca hemos tenido absolutamente nada de eso. O sea, desde que yo la conocí y me buscó para hacer el podcast, ni siquiera en ese momento que me lo propuso, tuvimos ninguna, o sea, nunca fue extraño para mí el que me lo pidiera, pues para mí era como la cosa más natural porque tal cual como lo has dicho, todos los que creemos en Cristo y seguimos a Jesús somos cristianos. Entonces, siempre ha sido mi filosofía de vida, o sea, el decir, pues, no sé, y a lo mejor no sé si muchos lo interpretarán como una herejía lo que voy a decir, pero para mí es como los cristianos del
del Nuevo Testamento, los primeros cristianos, pues estaban los cristianos gentiles y los cristianos judíos, ¿no? Que tenían miles de diferencias, ¿no? O sea, muchas diferencias en cuanto a cómo practicaban su fe o cómo la vivían, pues en ciertos rituales, que comían, que no comían, etcétera. Pero al final de cuentas, pues Pablo les decía, el reino va más allá de la comida y de la bebida. El reino se trata del Espíritu Santo, ¿no? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para mí siempre ha sido eso, o sea, cualquier persona que siga a Jesús es mi hermano. Cualquier persona que tenga una relación personal con Cristo y que intente cada día de su vida, más allá de lo que hace los domingos, sino de domingo a domingo, entre domingos, o sea, lo que hace en su día a día por seguir a Jesús, por tener una relación con Él, por vivir una comunión con Él. Para mí eso es lo genuinamente importante, ¿no? Total. Y con el tema de Clara, pues no, realmente nunca ha sido tema de discusión. Yo creo que desde un principio las dos, como que sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Bueno, algunos no tanto. Creo que hay mucha ignorancia también y quizá por Sí. eso surge tanta pelea, porque, ay, disculpen, mi departamento es muy ruidoso. Tranquila. Pero creo que justo como Clara y yo teníamos conocimiento de las diferencias, no había necesidad de pelearnos por ellas, porque para mí es como, bueno, ustedes siempre van a creer lo que creen, yo siempre voy a creer lo que creo, porque tengo un fundamento para creerlo, al igual que ustedes, y puedo entender lo que ustedes creen. No compartirlo, pero entenderlo, y ya no juzgarlo. Y creo que es, de la parte de Clara, es justamente lo mismo, por tanto es, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿En las diferencias o nos vamos a centrar en lo que, valga la redundancia, es lo central, que es Jesús, que sí tenemos en común y que es muchísimo más grande, creo yo, que todo lo demás? Total. No, De no hecho, sé ahora, si... Dale. Dale. no, iba a decir que ahora que sí es de entenderlo y no juzgarlo, creo que eso al final se trata, es entenderlo, respetarlo y no juzgarlo. Eh, pero igual siento que en todo lado, ¿cierto? Hay personas que creemos que tenemos que convertir al otro. Sí, Y ese total. tema como de intentar evangelizar y no justamente entendemos, porque creo que es empezando porque ni siquiera nos preocupamos por entender el otro que cree. Totalmente. Y es incluso una necesidad de nosotros mismos educarnos. Bueno, ellos en qué creen, yo en qué creo, dónde están las diferencias y Así aprender a es. amarnos. Pero no sucede. David, ¿qué ibas a decir ahí? Sí, que de hecho, desde mi punto de vista, desde la manera en la que yo he crecido en mi espiritualidad, de hecho, un termómetro, por llamarlo de alguna manera, para yo saber si alguien tiene algún grado de madurez espiritual o de madurez en la fe, precisamente es esa capacidad de entender o respetar precisamente otros fundamentos dentro del mismo mundo cristiano o incluso otras culturas, etcétera. Es decir, cuando precisamente estamos tan convencidos, como dice Romy, de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que somos, como en esencia hijos de Dios, al final alguien distinto no se vuelve alguien, como dice Andrés, que tenemos que cambiar, sino alguien quizá de quien podemos aprender, ¿no? Alguien quizá de quien podemos crecer y hacer más fructífera incluso nuestra propia espiritualidad. Entonces creo que precisamente eso me ha ayudado mucho a identificar también qué tipo de conversaciones sí alimentar, cuáles no, y saber precisamente el grado de madurez espiritual con quien estoy precisamente conversando a la hora de tener alguna plática, como dicen ustedes en México. Entonces sí, creo que ese nivel de madurez también va muy ligado de que a medida que más estamos convencidos de ser hijos de Dios, sabemos que la soberbia espiritual es algo a lo que tenemos que huirle, ¿verdad? Es decir, esa soberbia de creernos dueños únicos de la verdad. Creo que eso abre las puertas a este tipo de espacios, por ejemplo, obras como la que tienes en plan de con tu amiga, que ha dado muchísimo fruto como inspirado, ¿cierto? Para inspirar. Entonces, todo parte de renunciar a esa soberbia espiritual y de pronto dársela
la oportunidad de seguir creciendo con cosmovisiones distintas, ¿no? Nada, eso Total. era lo que Romy, quería decir. en tu iglesia, digamos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿tú cómo haces para transmitirle eso a tus compañeros de culto, de credo, y, y que ellos aprendan también a respetarlo? Porque creo que desde ahí nosotros sí podemos no evangelizarlos para a nuestros, digamos, amigos cristianos o católicos para que crean lo que yo creo, sino que al menos para que respeten lo que los otros creen. Y ahí sí creo que tenemos una gran tarea nosotros, los que estamos compartiendo aquí, es no todos vamos a pensar igual, pero sí podemos al menos hacerles entender a los demás que tenemos que respetarnos y que es una de las cosas que Jesús nos mandó desde el inicio. Claro, yo creo que obviamente siempre hay de todo, ¿verdad? En cada lugar. Entonces me he topado, evidentemente, con gente que no comparte mis ideas en cuanto al catolicismo, y sé que hay gente del lado católico que tampoco le encanta que Clara tenga un podcast con, con alguien que no es católico. Incluso me han invitado a muchos eventos católicos y nadie se da cuenta que no soy católica hasta que después investigan y es como, se atacan y realmente les causa una conmoción. Pero bueno, creo que de entrada Clara y yo nos gusta hacer polémicas, entonces no tenemos bronca con causar como este ruido o este shock, porque justo de alguna forma creo que es parte de nuestro llamado el que la gente se pregunte por qué me causa tanto ruido. Porque si no te lo hubieran dicho, ni tú te hubieras dado cuenta que soy protestante, ni ellos se hubieran dado cuenta de que Clara es católica. O sea, se dan cuenta hasta que investigan. O sea, si lo escuchas, tú simplemente escuchas a dos mujeres que aman a Jesús y que son cristianas, pero no te das cuenta de cuál es su denominación ni nada. Entonces, para mí eso es una prueba para el mundo de decir, pues claro que son más cosas las que nos unen, ¿no? Y cómo generar este respeto hacia las ideas de la otra persona. Yo con mis amigas que al principio me cuestionaban mucho o que les sacaba de onda o así, que les asustaba, porque creo que eso es lo que sucede, tanto El católicos miedo. como evangélicos tienen mucho miedo porque se nos ha vendido la idea de que tenemos que estar todo el tiempo así, ¿no? Unos con los otros. Y no, sus ideas me van a contaminar, o sus ideas me van a llevar a la idolatría, o sus ideas me van a llevar a negar mi fe, o no sé, o sea, como que es el miedo lo que nos termina guiando, y siempre que es el miedo, pues viene desde algo no de Dios, pues porque al final Dios es todo lo contrario al miedo. Y creo que a mí lo que me funcionó mucho y creo que hace falta pues dentro de ambas religiones es el hecho de que nos atrevamos a hacer preguntas sin, sin juzgar, sino desde la curiosidad, sin atacar, sin querer generar un debate, sino simplemente real, decir, quiero entender por qué crees lo que crees. Cuéntame por qué. Y a mí me sucedió esto justo cuando empezó el plan D. Empecé a... Yo tenía amigos católicos desde que me convertí. Curiosamente, mucha gente católica practicante, o sea, gente que yo decía, pues sí, son discípulos de Jesús, porque tengo muchos amigos que, pues, disque católicos, pero pues realmente es nada más por tradición, ¿no? Pero Total. curiosamente cuando me convertí empecé a hacer muchos amigos que practicaban su fe católica y me enriquecieron mucho, sinceramente, o sea, dándome libros, recomendándome vidas de santos, cosas así que yo empecé a leer y yo decía, pues qué, son seguidores de Jesús, me encanta, quiero saber más, quiero saber cómo lo vivieron, ¿no? Y ya después cuando conocí a Clara, empecé a conocer a muchos religiosos, sacerdotes y así, jóvenes de mi edad, y por primera vez me pregunté si lo que yo creía, si era la verdad, Mm. ¿no? O sea, entonces dije, pues quiero saber por qué ellos creen lo que creen. Y comencé a preguntarles a mis amigos sacerdotes cosas que yo tenía curiosidad, ¿no? Preguntas acerca de María, acerca de los santos, acerca de la Eucaristía, acerca del Papa, todas estas cosas que yo tenía muchas dudas, pero no desde un punto de pelea, ay, pero ¿por qué? Si la Biblia dice que y aquí y así, ¿no? O sea, no desde el Sí. ataque, realmente era como, quiero entender, quiero conocer. Y a mí me enriqueció muchísimo eso, o sea, son de los diálogos que más como que atesoro hasta el momento porque ellos
también al darse cuenta que yo no lo estaba haciendo desde un ataque, sino que en verdad quería saber, ellos me contestaron cosas muy genuinas, muy auténticas, muy reales. Y lo único que hizo en mí fue decir, ok, estoy segura de lo que creo. Uno. Dos, estoy segura de que ellos son cristianos y que Claro. aman a Jesús y que son discípulos igual que cualquiera de las personas que yo conozco. Entonces, como que ¿por qué voy a tenerle miedo a esto? O sea, yo puedo entender por qué creen lo que creen, lo respeto y no solamente lo respeto, la verdad es que me enriquecen mucho. O sea, el ver cómo practican ciertas cosas que yo digo, "Ah, acá hace falta mucho esto, ¿no?" Creo que eso a mí me ha servido, el preguntar desde la curiosidad y desde el querer aprender, más que del querer ganar o tener la razón, que al final, como dices, es soberbia. Sí. Estaba pensando en uno de mis amigos más cercanos en la universidad con el que entrenaba casi todos los días. David lo conoce y lo trajimos aquí al podcast. Él sabe de quién estoy hablando y con él teníamos ese tipo de diálogos tal cual como tú lo dices. Y lo recuerdo con mucho cariño porque también me enriqueció demasiado en términos, por ejemplo, financieros bíblicos. Nosotros somos de base financiera, pues como profesión, y la verdad es que los católicos casi nunca tocan ese tema, pues porque creo que la verdad les falta mucha profundidad ahí. En cambio, él daba cursos bíblicos financieros, entonces era muy, muy interesante poder aprender de él todos esos principios que Jesús, Dios nos había dejado por medio de la Biblia para nuestras finanzas. Entonces, comparto 100% lo que estás mencionando y la necesidad incluso de poder enriquecernos a partir de esas cosas que pueden ustedes ser más fuertes en algo y nosotros también, digamos que en otras cosas también enriquecer. Totalmente, que creo que eso nos hace falta mucho, pero ahí es cuando te das cuenta que en realidad viene desde la soberbia y desde el miedo, ¿no? Porque yo fácilmente puedo admitir, no ponerme a la defensiva y decir, la verdad es que ustedes son 1000 veces mejores y nos llevan mucha ventaja en cuanto a la práctica del silencio, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas de sus advocaciones o de, ¿cómo se llama? Pues, o sea, muchas órdenes religiosas, perdón, Ok, sí, sí. practican el silencio y saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, saben vivir, encontrar a Dios en el silencio. Hay uno de mis libros favoritos es del cardenal Robert Sara que habla sobre el silencio. Y yo aprendí mucho sobre eso porque de mi lado no hay mucho que Mm, aprender sobre el silencio. Muchas prácticas siento que en mucho tienen más reverencia que nosotros y podemos aprender de eso. Pero también puedo ver el otro lado y decir, pues a lo mejor ustedes podrían aprender más sobre la importancia de leer la Biblia regularmente, ¿no? Y darle más peso a la palabra. No sé, o sea, como que siento que podemos total. aprender mutuamente sin atacarnos y decir como, no, pero nosotros somos mejores en estos. ¿Eso qué? O sea, que no es competencia, ¿sabes? Al contrario, creo que deberíamos de enriquecernos mutuamente con lo que sí somos más fuertes. De acuerdo, Sí, está, de acuerdo. A mí estaba no sé, pensando Andrés. que, Dale, dale. no, que a nivel de emprendimiento, por ejemplo, ustedes siempre han sido mucho más emprendedores. O sea, creo que han creado más cosas como, digamos, como personas por fuera de la iglesia que crean cosas y buscan, digamos, que salir adelante con eso. Y ver proyectos como The Chosen, por ejemplo, compuesto por diferentes denominaciones, creo que es espectacular, porque al final creo que justamente eso se trata. Y en mi caso, y ustedes con Plan D, es exactamente lo mismo. Y es como nos unimos como cristianos justamente para buscar impactar al mundo. No Sí. necesariamente llevarlos a mi religión, no, que conozcan a Ujú. Jesús, que es al final lo Totalmente. que nosotros buscamos como cristianos. Sí, de hecho, David. ahí Romy me hizo recordar cuando yo estaba muy pequeño en mi unidad. eh, Había un espacio que creo que de hecho fue de los primeros espacios que permitieron que genuinamente yo me preguntara cosas diferentes sobre Dios y que sin dejar de ser católico me brindaron muchas herramientas y era una célula o así era como lo llamaba mi amigo en ese momento y era un amigo que encontró en ese espacio y en esa manera una manera de enfocar su liderazgo porque era un amigo que realmente tenía todo para ser un fracaso, por decirlo así, en el mundo, ¿cierto? Y ese amigo decidió meterse con toda y se sintió muy, muy, muy empoderado de su liderazgo y creó su célula en la unidad. Y me acuerdo mucho que, que mi mamá en ese entonces me dijo, tú vas a ser católico, puedes seguir yendo, pero vas a ser católico. Y yo, bueno, pero puedo ir. Sí, sí, sigue yendo. Y de hecho, en ese espacio fue donde
empezaron a surgir más preguntas en mi mente sobre mi fe, sobre Dios. Ya no era solamente la Eucaristía, que era lo que venía haciendo toda mi vida, sino que empecé a hacerme preguntas y llegaron a mí precisamente herramientas en las que creo que ustedes nos han aportado mucho a todos los hijos de Dios, que es la música. Entonces, conocí, por ejemplo, Tercer Cielo y me enamoré de una canción, me acuerdo mucho, Yo seré tu sol, que fue espectacular para mí en ese momento. Hasta se la dediqué a una niña, a una novia en ese momento, porque, porque si se pueden a ver, hay muchas canciones de Dios que se prestan para el amor, ¿cierto? Entonces, el hecho es que ese espacio, me acuerdo mucho que me fructificó mucho siendo un adolescente, porque captó mi atención, cosa que en ese momento una Eucaristía quizá no me llamaba la atención como lo logró hacer ese amigo, ¿ya? Y aunque después fortaleciendo mi fe y formándome dentro de mi fe católica, ¿cierto? De todas formas, valoro mucho precisamente esos espacios que me dieron esa sensación de querer aprender algo nuevo, ¿verdad? Y bueno, precisamente la música creo que es un punto que hasta el día de hoy sigo disfrutando mucho desde lo que ustedes nos aportan, porque es algo que para mí, al menos David Arteaga, me ayuda muchísimo en mi intimidad con Dios. Entonces, nada, creo y de hecho la Iglesia Católica también se ha fortalecido desde ese ejemplo que nos han dado ustedes. Entonces, creo que es mucho de lo que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Sí, 100%. Creo que el poder apreciarnos mutuamente habla muchísimo más, Total. como tú decías, de una madurez espiritual que cualquier otra cosa, ¿no? Y la verdad es que, seamos honestos, cuando tú entras a un post y ves a cristianos tirándose entre cristianos, pues tú siento que es como ver una pelea familiar Sí. y decir, por favor, que nadie externo vea esto. Qué oso, o sea, qué pena De acuerdo. que gente externa esté viendo esta pelea, ¿no? Y realmente es así, o sea, la gente externa ve que se pelean católicos y cristianos y nada más se burlan de nosotros y es como, no, pues guau, o sea, no, pues sí dan ganas, de ser como ustedes. Cuando en realidad Jesús dijo, por la forma en que se amen los unos a los otros, van a saber que son mis discípulos. No por la forma en la que son mejores teólogos, tienen mejores argumentos bíblicos, tienen mejores, o sea, creo que esos diálogos pueden existir y nos enriquecen. Esos debates, incluso sanos, pueden existir y nos pueden enriquecer de decir, bueno, pero yo creo esto por esto, bueno, yo creo esto por esto. Está perfecto, pero no creo que sea algo que nos tenga que causar te temo, te odio, hazte para allá, no puedo aprender nada de ti, yo soy superior a ti, la verdad es que todo lo que tú haces es del diablo. O sea, creo que ese tipo de argumentos se me hacen súper inmaduros y súper infantiles, porque como han dicho ustedes, cuando tú empiezas a investigar más sobre tu fe, lo que va a causar es que te cimentes más, o sea, que tus raíces se hagan más profundas, no al revés. Entonces, el tener personas que te cuestionan o que te hacen cuestionarte acerca de lo que crees, pues lo que van a hacer es eso, que tu fe se haga más fuerte, no al revés. Y siempre pensamos o siempre nos han enseñado que si conoces algo acerca de otra cosa, o sea, ya ni siquiera hablemos de otras denominaciones cristianas, sino de otras religiones, pensamos que nos van a convertir, ¿no? Cuando dices, pues si estás tan seguro de que has encontrado la verdad, no tendrías por qué tener miedo de escuchar otras posturas, otras formas de ver la vida, otras formas de relacionarse con Dios. O sea, creo que tenemos que perderle el miedo a eso. ¿Cómo crees que podemos empezar? ¿Mande? ¿Cómo crees que podemos empezar? ¿A perderle el miedo? Sí. Creo que desde escuchar música que no sea de tu denominación ayuda mucho, porque hay gente que ni siquiera hace eso. O sea, yo tengo muchas canciones católicas que me gustan y me han enriquecido. Leer autores que no sean católicos o que no sean evangélicos también me ayuda muchísimo, de verdad. O sea, te estás perdiendo de una gran riqueza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, al no ver más allá, porque en serio, o sea, yo sé que vidas como la de Santa Teresa de Lisieux, de San Agustín, de santos así, me estoy perdiendo de una gran riqueza si yo no leo sus vidas, leo sus diarios, leo cómo llevaban una intimidad, leo sus poemas, me estoy perdiendo de una gran riqueza. Así como puede haber muchos católicos que se estén perdiendo
de gran riqueza de autores también, pues de este lado, ¿no? Y eso no Sí, es quiere Lewis. decir que no tengas, exactamente, que no tengas un discernimiento al leer. Obviamente hay cosas que yo leo y digo, pues no estoy de acuerdo con esto. Y no pasa nada. O sea, desechas lo que no te sirve, pero la riqueza es muchísimo más grande. Es como comerte una fruta que tiene semillas, pues tiras las semillas y ya, pero la fruta no deja de ser nutriente y no deja de tener una riqueza y tener demasiado. Sí. De acuerdo. Bueno, antes de cambiar de tema y para darle doble clic a eso que acabas de mencionar, ¿cuáles son tus top 3 autores y cantantes católicos favoritos? Y yo digo los míos cristianos. Ok. Henry Nowen me gusta mucho. Me gusta, pues Santa Teresa de Lisieux me gusta mucho. Y Que San la Agustín, conocemos como yo Santa creo. Teresita de Jesús. Ajá, del Niño Jesús. Sí, creo que esos tres. Ok. ¿Y cantantes? La hermana Glenda me gusta mucho. Ok. Ok. No esperaba esa respuesta. Sí, yo tampoco para nada. Pero Por favor, 100% real. O sea, las canciones que más han influido en mí es la de Ven Señor Jesús, de ella. Sí. O sea, la letra se me hace una joya, de verdad. Es de mis canciones favoritas. ¿Quién más? Gesed Ah. Ok. y Cindy Esparza. No sé si la conozcan. No. Es de Monterrey. Es Ah, ok. amiga nuestra, sí. Ok, Sí. ok. Súper. Bueno, yo ya dije C.S. Lewis, me encanta, ¿cierto? Me he leído un par de libros de él. David también le encanta, ¿cierto? ¿Vos también? Sí. Sí. Y nombres, yo soy muy malo para los nombres. Entonces creo que me voy a quedar corto en cuanto a los nombres. Pero yo creo que de cantantes, House Fires, top 1 Brutal. por siempre, o sea, son mis artistas favoritos, la verdad. Hilson, muy bueno también, y Funky. Guau, esa tampoco la esperaba. De hecho, uno de nuestros retiros, o el retiro que hasta hoy seguimos haciendo de Sí, conversión, que es nuestro retiro, pues, clave, Estrella. ¿cierto? Estrella año tras año. Se llama Chocándome con tu cruz, basado en Lo Imposible, que es una canción, sí, Imposible. es imposible. Es imposible de Funky, que es una canción La voy a pesante de escuchar. Funky. Es muy buena. Mm. Pero yo también quiero rescatar ahí a los históricos. O sea, es que por eso, a cuando yo estaba Jesús pequeño, Adrián, lógico. Jesús Adrián, exacto, Ah, claro. o sea, Jesús Adrián es Stop. cultura Sí, general, sí, sí. cultura Sí. general cristiana, o sea, Sí, eh, sí. Que de hecho él, o sea, cabe mencionar que es súper funado, o sea, de que los evangélicos se atacan cada vez que él habla porque él tiene una visión muy abierta y demasiado inteligente acerca justo No de este sabía. tipo de temas. No sabía. Sí, sí Claro. ha hecho declaraciones así de que no, pues los católicos nos llevan ventaja en esto. O sea, y le tiene una aprendo canción de esto. María, creo. ¿Sí? No sé eso pues, pero sí pues lo acusan mucho de no eso. sabía estaba tan funado, o sea, no sabía que estaba tan Ah, funado. sí. Ok. Igual de nuestro lado, Matt Mayer. No sé si lo has escuchado. Sí, También, es también así, entonces creo que también muchos católicos también lo atacan. Y también me encanta la música de él. Pero volviendo a ese tema, entonces ya saben, a los que están escuchando, por favor, si son católicos, vayan y se han visto Narnia, ¿cierto? Por favor. Y ya saben que claro, Narnia hermoso. viene, exacto. Entonces, Espectacular. vayan y lean un libro de un autor cristiano, por favor, ya sea C.S. Lewis o los que nos mencionan. Lean a Ambos Camp. Es una autora contemporánea. Sus libros me han cambiado mucho. De hecho, no sé qué denominación es ella, porque muchas veces habla sobre la Santa Cena, pero no sé, o sea, de hecho, uno de mis libros favoritos se llama Quebrantamiento y habla sobre, pues, la Eucaristía. Entonces, creo que les gustaría mucho. Me cambió mucho la perspectiva acerca del sufrimiento. Gran autora. Romy, te iba a preguntar, bueno, entonces es el primer paso. Ya después de este podcast, las personas van a salir y van a ir a escuchar podcast, van a ir a escuchar música e incluso van a ir a leer libros
de la otra denominación. Esa es su primera tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? ¿Qué más pueden hacer? Pues yo creo que formarse un criterio propio, ¿no? O sea, porque incluso gente que es de mi denominación, no por eso yo voy a creer todo lo que me digan, o sea, o no creer, pues no estar de acuerdo, o sea, tienes el derecho, yo creo, a decir, ok, lo que me está diciendo esta persona está de acuerdo con lo que dice la Biblia, está de acuerdo con lo que dice el catecismo de la iglesia, en su caso, está de acuerdo con, no sé, con el magisterio de la iglesia, todas estas cosas, o sea, no porque lo esté diciendo, es más, todos los que están escuchando este podcast, no porque lo estemos diciendo nosotros, quiere decir que tenemos la razón. Tienes derecho a formar tu propio criterio. ¿Y cómo formas un criterio? Cuestionando, investigando, leyendo y sobre todo, pues trayendo estas dudas primeramente delante de Dios, creo yo. Mm. Y creo que el siguiente paso sería justo llevárselo a Dios y decirle, Dios, ¿por qué me da miedo juntarme con cristianos protestantes? ¿O por qué me intimida esto? ¿O por qué me siento, o sea, dejar que el Espíritu Santo analice y examine nuestro corazón, pedirle que examine nuestros motivos, y creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas, o sea, de decir, bueno, es porque alguien te metió la idea de que te van a convertir, alguien te metió la idea de que ellos son diabólicos, alguien te metió la idea de tal, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿esta idea realmente es mía? ¿Realmente es de Dios? ¿O es que alguien me metió esta idea? Porque yo en mis primeros años de cristiana, me metieron mucho esa idea de que, bueno, los católicos son idólatras, ¿no? O sea, y son idólatras y son bla, 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 ¿no? Y con fundamento bíblico y todo. Entonces, ya después cuando yo empecé a hacer mi propio criterio, mi propia investigación de campo, o sea, ahí dije, pues esta idea es mía, es de Dios, es de la persona que me la enseñó, entonces creo que ahí puedes empezar como a hacer pues sí, diseminar las ideas y decir, bueno, esto a lo mejor sí, esto a lo mejor no, esto ya no, esto no me sirve, o sea, creo que no sé, creo que sí necesitamos aventurarnos a hacer las preguntas correctas y a dejar que Dios vaya más profundo en nosotros y sobre todo, finalmente, hacerme la pregunta de, bueno, ¿esto es por amor o es por ego o es por miedo? Y siempre creo que la respuesta tiene que ser el amor y si no, ahí ya algo anda fallando. Sí, total. Me encanta que digas cómo diseminar y ir descubriendo, porque nos invita a dos cosas. Uno, a profundizar en nuestra fe, ¿cierto? A formarnos, porque si vamos a aprender del otro, también tenemos que aprender de nosotros también. Entonces, directamente nos habla de tener que formarnos y entender el qué creo lo que creo, el por qué creo lo que creo, pero también nos lleva a tener ese criterio propio que, como bien nos lo mencionas, pues se forma es en la oración, ¿cierto? Y es Jesús, por medio del Espíritu Santo, el que nos termina revelando cada una de esas verdades, que al final incluso el mismo misterio del amor, pues se nos es revelado es por medio de esa intimidad con Él. Para nosotros como católicos que acabamos de celebrar Pentecostés, por ejemplo, hace poquito, que es justamente esa fiesta del Espíritu Santo, pues se trata justamente es de eso, es de yo poder preguntarle, mira, aprendí esto hoy, me gustó, y poder justamente indagar ahí, indagar ahí. Me acordaba de una canción, no sé, David, si vos te acordás del nombre, a vos no te gustaba la canción, que la escuchaba mucho con el padre Hernando, que hablaba como de quitarse las cosas, y que al final era como llegar a lo profundo, creo que era lo profundo, algo así. No me acuerdo. Y, Pues si no me y la gustaba, canción, es muy posible que no me acordé, pero sí. Sí. y a mí me encantaba, porque justamente la canción dice cómo estamos llenos de cosas y la vida entre nuestra profesión, nuestro estudio, nuestra familia, nuestra pareja, nos van llenando de tantas cosas y van llenando también nuestra experiencia de fe de tantas cosas que nos alejamos de la esencia. Y creo que este Ujú. tipo de conversaciones nos recuerdan la importancia algunas veces de ir quitando esas capas y de volver a la esencia. Sí, fue él. Yo también me asusté, pero bueno, Y me creo fui. que va alrededor o la idea que estaba tratando de llevar Andrés, es precisamente volver siempre a la esencia. No sé si te ha pasado, y de hecho me gustó mucho la denominación que ustedes se dan,
en el perfil de Instagram como las mujeres que se dejaron amar, ¿cierto? Em, Porque creo que la mejor denominación para cualquier ser humano que decida seguir a Cristo es autodenominarse como hijo, hija de Dios, hijo, hija amada de Sí, Dios. Creo que al sí. final eso es lo que realmente nos une, ¿no? Entonces, ahorita que Andrés hablaba del Pentecostés, precisamente en la palabra me pareció muy bonito esa celebración porque lo que ocurre bíblicamente habla mucho de lo que estamos hablando en este momento, que ese fuego permitió que desde el lenguaje que cualquiera estuviera hablando todos se entendieran, ¿verdad? No sé, sí. Que desde la experiencia, la historia de vida, las convicciones que cada uno haya construido, pues igual se pueda entender todo desde el mismo lenguaje, ¿no? Y va reforzando lo que hablábamos ahorita al principio, cuando tú hablas el lenguaje del amor y de hijo de Dios, pasa a un lado o pasa a otro plano precisamente quizá lo que nos diferencia y toma mucha más relevancia a lo que nos une. Así que de pronto para ir enfocando el cierre de este espacio, quisiera preguntarte cómo tener esos diálogos, cómo, cómo discernir la manera de tener esos diálogos de una forma sana, de una forma que no lastime, que no, tampoco que no incite precisamente a generar diferencias, sino que al contrario haga tener más relevancia lo que nos une. ¿Qué piensas tú? Mm, Creo que si estás como apenas dando primeros pasos en esto, de aprender más de tu fe o de la otra, eh, creo que lo que yo haría sería buscar personas sabias o personas inteligentes, personas que se ve que tienen un fruto del espíritu en su vida, pues, o sea, que tienen ya años caminando con Dios, porque, o sea, recomiendo que estas preguntas o las dudas que tengas o este diálogo lo comiences con este tipo de personas que ya tienen una madurez en la fe, porque muchas veces somos o son los primeros, los creyentes que se acaban de convertir, los que más necesidad tienen a veces Ujú. de corregir o de hacer estas ganas de convertir al otro, ¿no? Lo sé porque yo lo fui, lo sé porque tengo amigos que han pasado por ahí, que después voltean atrás y dicen, chale, diríamos en México, ¿no? De que no, ¿por qué hice eso? O sea, ¿por qué evangelizaba así? ¿O por qué intentaba convertir a otros? No está bien, pues, o sea, pero te das cuenta hasta que ya eres maduro. Entonces, creo que buscar algún sacerdote con quien puedas platicar, buscar algún pastor con quien puedas platicar. Que tú sepas que también esas son ideas nuevas, la verdad, la realidad es esa. O sea, yo sí buscaría a alguien joven porque puede De ser acuerdo, que la sí. mayoría de las Mm, personas de la vieja escuela sí te van a decir como, ¿por sí. qué me estás haciendo esas preguntas? Cállate. ¿Sabes? O sea, De como de, acuerdo. hasta te veían raro por preguntar y así, entonces creo que sí es algo más de nuestra generación que estamos buscando pues llevar este diálogo y también mi consejo sería que las preguntas que hagas las hagas con mucha humildad, con mucho respeto y con muchas ganas de aprender, o sea, que no sea porque muchas veces preguntamos pero para responder, ¿sabes? O sea, preguntamos para yo decirte el por qué estás equivocado. Pues no, ay, Eso. no, no. O sea, si lo vas a hacer desde esa perspectiva, mejor no lo hagas. Hasta que sientas que tu corazón en verdad está listo para aprender de otros, para escuchar otras perspectivas. O sea, si no, creo que no, no tiene mucho sentido. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Creo que, que parte entonces de un proceso mucho de autoconocimiento, ¿no? De, como tú dices, Sí, saber cuándo mi corazón está listo para aprender también de otros, ¿no? Y no para atacar, porque creo que sí nos pasa mucho cuando entramos en nuestro camino de fe, que nos sentimos tan pertenecientes a algo que queremos que eso sea lo único para todos y en nuestra ansia de que todos vivan eso que estamos viviendo de alguna manera puede que atropellemos sí, un poco los procesos de otros, ¿no? Entonces, entonces, bueno, eso es creo que lo más valioso de este tipo de conversaciones, porque también sabes, yo siento que a medida que uno se va dando cuenta de, de estas diferencias, también uno sabe
qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer, ¿verdad? Uno sabe también cómo hacer esas preguntas y uno se va dando cuenta al final de que la manera en la que preguntamos garantiza verdaderamente el diálogo y el fruto del diálogo. Entonces, nada, para todos los que nos estén escuchando, que estén dudando, primero creo que felicitaciones porque van por buen camino. O sea, dudar Totalmente. para mí creo que es el primer paso para empezar a construir una convicción plena. Y no está mal dudar, que no nos sintamos asustados de dudar, sino que al contrario, busquemos los espacios correctos para crear esa convicción de la mejor manera. Hablabas de algo que nosotros denominamos precisamente directores espirituales, y ese es un proceso que es necesario en toda fe. Así que nada, una invitación también a que todos tengamos siempre a ese ejemplo, a esa persona que nos pueda guiar en nuestras dudas, en nuestras preguntas de fe. Y bueno, sí es un doble clic ahí en que quizá es importante saber elegir a alguien que esté también abierto a esta perspectiva, ¿no? Porque no todo el mundo lo comparte. Bueno, Andy, no sé si estás ahí de nuevo, ¿nos escuchas? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿cierto? Sí, te escucho. Se fue la energía en la casa, lo siento. No, ahí sí ni modo. Sí, no, ahí ni modo. Pero bueno, ahí veo que ya están concluyendo, ¿no? Pues primero yo creo que Romy nos dejó muy claro ese paso a paso y nos ha enseñado por medio de plan de la necesidad de cómo el compartir con nuestros hermanos de otras denominaciones nos puede aportar nos puede enriquecer como personas y como cristianos de una forma que no nos imaginamos. Incluso cómo autores y artistas nos pueden acercar a Dios de una manera increíble. Que no tengamos miedo a hacerlo, pero que claramente en el camino, como Romy y David nos compartían, pues tenemos que formarnos. Y creo que esa es una invitación para todos, Sí. para católicos, para cristianos, y es que nos formemos primero en lo que creemos y en lo que supuestamente estamos convencidos, porque Sí. muchos andamos convencidos, pero en verdad es pura tradición, etcétera. Entonces que nos formemos en serio en eso, que estamos convencidos y que queremos estar convencidos y que nos demos la oportunidad de compartir y de tener estos espacios con las otras personas. Romy, ¿qué más te gustaría compartir antes de cerrar? Totalmente. Creo que yo les invitaría a todos a tener mínimo un amigo que no sea de tu misma denominación e incluso más amigos que no sean pues de tu Que no religión, sean cristianos. que no sean cristianos. Y esto no para que digas, ay, me voy a hacer como ellos. No, al contrario, sino porque esto, o sea, el tener de otras denominaciones te enriquece tu fe y el tener amigos que no creen lo que tú crees, pues te hacen darte cuenta de la necesidad que hay de también hablarles de Jesús y de ser luz allá afuera, ¿no? Porque también creo que muchas veces como humanos es súper normal que nos encerremos con gente que piensa exactamente lo mismo, con quien no tengo peligro de nada, y como iglesia tendemos mucho a eso, a encerrarnos en nosotros mismos, y creo que al final, entre mejor formados estemos en nuestra fe, más firmes, más capacitados vamos a estar de poder ir allá afuera e impactar a otros con el evangelio. Total, súper. Bueno, Romy, muchas gracias por acompañarnos. A todas las personas que se quedaron hasta aquí en el episodio, gracias también por quedarse. ¿Dónde te pueden seguir? Primero, pues, Plan D y además. Es @el.pland y en mi Instagram como Romiracles o Romilagros, Romina Gómez. Ok, Y luego listo. pensaban que me apellidaba Miracles o Miracles. Ah. Entonces, peor aún. Ok, bueno, ya saben dónde seguirla. Por favor, oren por ella también. Oren Ay, sí, por favor. por Romy, por el Plan D, Muchas por su proyecto gracias. también profesional, claramente, y por todo su apostolado. Oren también por nosotros, como siempre, por favor, a todos los que se quedaron hasta aquí. Y no olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, donde sea que nos estén escuchando y viendo. Sí, y compartan este episodio a ese amigo, por favor. Sí. A ese amigo que se le dificulta, sobre todo, hacer este tipo de... abrir el espacio, al menos escuchar el podcast. Hay muchos que hasta se les va a Sí, eso dificultar. es un primer paso. Sí, exacto. Sí, es verdad. Sí, Es un paso enorme. entonces, al menos hasta ahí. David, hermano, un gusto No me haber juzgue, estado no me por aquí. condene, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Romy también, muchas gracias. Creo que dio mucho fruto este espacio y nada, decirle a todos que recuerden que, como le decía Romy ahorita,
nuestra mayor denominación es ser hijos amados de Dios. Esa es nuestra principal Amén. denominación. Y nada, Dios los bendiga, oren por nosotros y muchas gracias por este espacio. Oren por Gracias nosotros. por Dios los bendiga. invitarme. Dios los Romy, bendiga. gracias. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.